Y en Piura recientemente se ha presentado el quinto estudio de transparencia regional EITI Piura, que comprende los años 2019-2021, ¿no? Y el ponente de este informe ha sido el doctor Guillermo Dulanto Rishi, ¿no? Él es consultor y autor del estudio, es economista, docente de la Universidad de Piura, y queremos agradecerle la amabilidad que tiene en compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Dulanto. Un gusto de ¿Qué tenerlo. tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Coméntenos. José? ¿Cómo estás? Acaba de presentarse el quinto estudio de transparencia regional EITI Piura, ¿no? Que comprende los años 2019-2021 y que toma como datos un conjunto de entidades públicas, ¿no? Referidas precisamente a cómo se utilizan, ¿no? Los recursos, ¿no? Quisiera que nos comente, por favor. Sí, gracias, José. El estudio de IT Piura está en el marco de una iniciativa a nivel mundial que se llama el AIT. Gracias. Perú suscribió, es uno de los primeros países que suscribió esta iniciativa de transparencia, cuyo objetivo es transparentar tanto lo que pagan las industrias extractivas, llámese minería, hidrocarburos, hacia el Estado peruano, y luego cómo el Estado peruano transfiere estos recursos a los gobiernos subnacionales y al mismo gobierno nacional, que también recibe. Pero luego también se analiza el gasto que realizan y sobre todo la ejecución, en qué gastan, de manera que lo que se trata aquí es de que la ciudadanía, la gente que vive en el territorio, digamos, productor, y que por esto recibe canon y sobre canon y regalías, sepa en qué están usando sus autoridades estos recursos. El fin, digamos, el propósito de la ley de canon en su momento, y hasta ahora está vigente este propósito, es mejorar el bienestar de la población en las zonas productoras de estos recursos que son no renovables, ¿no? ¿Y cuál ha sido precisamente dentro de esta evaluación, dentro de este estudio, la situación de los ingresos en tanto en los gobiernos locales y en regional y en Piura, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo ha ido marchando esto desde el año 2019 al 2021? Perfecto. En principio, nosotros no analizamos como EIT regional ¿Ya? las, las transferencias que hacen las entidades extractivas al gobierno nacional. Es un tema fiscal en el cual, como bien sabemos, la descentralización no ha transferido, digamos, competencias fiscales, por lo tanto, esto entra en el nivel nacional y hay ¿Ya? un estudio a nivel nacional que lo hace el EIT Perú. En el caso nuestro, en el caso de las regiones, sí analizamos las transferencias del gobierno nacional a los gobiernos subnacionales. En el periodo que tú mencionas, 2019-2021, se ha recibido 930 millones por concepto de canon y sobrecanon petrolero, en el caso de Piura, derechos de vigencia de minas, canon minero, canon pesquero, regalía minera y canon hidroenergético. El mayor rubro, el 95.75% de estas transferencias corresponden a canon y sobrecanon petrolero, ¿no? El canon minero, en el caso de Piura, es solamente 1% y corresponde más a la minería no metálica. Piura no tiene minería metálica por ahora, ¿no? Y de este estudio se desprende cuáles han sido los mejores niveles de ejecución y también cuáles han sido los que han tenido bajo desempeño. Bueno, se ha recibido, como te comenté, 930 millones, los cuales se amplían, digamos. Ahora, estos 930 millones corresponden solamente a las entidades Haití. ¿Ya? ¿Qué son entidades Haití? Son aquellas entidades que se han adscrito Claro. a esta iniciativa en la región, que son básicamente 19 instituciones. Está el gobierno regional, el gobierno provincial de Piura, de Sechura, están todos los gobiernos provinciales, son las 8 provincias de Piura, más algunos distritos, sobre todo los de Talara, que es donde está la zona productora. Estos concentran casi el 70% del total de lo recibido por Piura, que asciende a más o menos 1.200 millones de soles. Ahora, estos 1.200 millones se convierten en casi 1.800 millones para el periodo estudiado, porque hay saldo de balance. Para informarle a los radioescuchas y a los televidentes que el dinero de canon no revierte al Estado.
en las regiones, ¿no? Sino que se puede programar para el siguiente año, no es como los recursos ordinarios que sí revierten al Estado. Entonces, en este caso, con saldo de balance, en este periodo hemos llegado a 1.800 millones de PIN, digamos, o perdón, de PIN canon, ¿no? Es decir, el presupuesto institucional modificado, que es el presupuesto final que tiene cada región, cada entidad. Entonces, al final hemos tenido 1.812 millones en este periodo por canon, de lo cual se ha ejecutado solamente el 60%, 1.096 millones, con algunas entidades, como la Universidad de la Frontera, o el municipio distrital de Vice, o el Alto, que han tenido niveles de ejecución de 70, 80%, y algunas muy bajas, como la Municipalidad de Paita, 42%, la de Piura, 37%, la de Lobito, 32%, ¿no? Entonces, aquí ya hay un primer indicador de que el nivel de ejecución de estos recursos, y bueno, es algo que se repite con los recursos ordinarios también, que es la otra fuente de ingresos de las entidades, es muy bajo, ¿no? Hay un problema ahí que luego lo comentaremos, ¿no? ¿Y cuál es ese problema? Entonces, ¿por qué habiendo recursos no se logra focalizar, no se logra mejorar en la calidad del gasto y en la propia ejecución? Bueno, adelanto un poco las conclusiones, ¿no? Porque luego, bueno, pues luego puedo comentar un poco el destino de estos gastos y en qué se ha gastado, ¿no? ¿Ya? Pero adelanto un poco las conclusiones, José, sobre el tema. La baja ejecución tiene varias razones. Las principales son, primero, hay una ineficiencia en la gestión pública, ¿no? De los gobiernos subnacionales, que es un tema que no solamente es exclusivo de las entidades regionales, subnacionales. El gobierno nacional también tiene muy baja ejecución. Es decir, de hecho, las cifras nos lo dicen, los que menos ejecución tienen muchas veces son los ministerios y los organismos públicos que dependen de Lima. En Piura, por ejemplo, opera Tierra Exportadora, Provías Nacional, Agrorural, Agroideas, Tenasa, Fondepes, Plan Copesco, todos son programas OP del gobierno nacional, que operan en Piura y que no dependen ni del gobierno regional ni de las municipalidades, y son las que tienen muchas veces menor ejecución. Pero dicho esto, no es que quiera defender a los gobiernos subnacionales, también tienen, como ya he dicho, muy baja ejecución. Entonces, las razones son una deficiencia en la gestión del sector público. El sector público en el Perú está colapsado, ¿no? Ya no da para más, ¿no? Y pasa muchas veces por el tema de personal. El ingreso para trabajar en el sector público en los últimos 20 años, o 30 años diría yo, ha sido a través de CAS, de locadores, que no han requerido un concurso o que han estado digitados, ¿no? Y que lamentablemente no ha permitido el ingreso de las mejores personas al sector público, sino que ha ingresado por favores, sobre todo aquellos que no tenían más bien condiciones para trabajar en el sector público. Esto genera un grave problema. En el sector público hay personas muy buenas, muy eficientes, pero yo diría, haciendo una metáfora, contados con los dedos de la mano. Entonces, este primer punto de ineficiencia en la gestión es clave. Un segundo punto que yo diría es muy importante es que no hay un vínculo entre planeamiento y presupuesto. De manera que lo que se ha planificado con mucho esfuerzo, con talleres participativos, recogiendo la opinión de las personas, tanto empresarios como trabajadores, como comunidades, en el caso de Piura, ¿no? Esto no se traduce en una inversión concreta, sino que queda simplemente en el papel. Y al final el gobierno ejecuta lo que quieren, y lo ejecutan de tan mala manera que hay corrupción, evidentemente, y esta comienza en los términos de referencia, cuando ponen las características del que yo quiero que gane, ¿no? Ponen, quiero que la obra la haga una empresa que tenga un ingeniero nacido en Ucrania. Y claro, el amigo que tiene su empresa constructora, que la ha creado recién, además, tiene un ingeniero de Ucrania en su planilla. O sea, es una cosa muy evidente en muchos casos, ¿no? No entiendo yo cómo hasta ahora no se puede abordar este tema. Y claro, si ganan con corrupción, el segundo muchas veces impugna, porque como estaban dirigidos los términos de referencia, se impugna, van a la OSCE y esto demora 6 meses. Entonces, como ya comprenderás, una obra que se puede haber ejecutado en un mes demora 6, 8 meses a veces en ejecutarse. Este tema que involucra la corrupción es también un causal por el cual la ejecución de los gobiernos, tanto nacional como subnacionales, es muy baja, ¿no? Yo creo que estas dos razones son las principales. Bueno, hay muchas más, obviamente, ¿no?
Ahora, doctor Duranto, y el otro tema que tiene que ver ya con este nivel de transparencia que se busca a través de el EITI, es que muchas veces hay un nivel de desinformación hacia la población, ¿no? Porque recursos existen, ¿no? Por el tema de si hubiera un uso adecuado de estos recursos provenientes tanto del canon y sobre canon, ¿no? Pero eso no llega. Pues sin embargo, hay hay un discurso que siempre busca que apuntar hacia las empresas, ¿no? Cuando las empresas, como usted bien lo ha señalado, asumen un compromiso, y además este es un compromiso internacional, para que se haga un uso adecuado de los recursos y además con la suficiente transparencia, ¿no? ¿Qué mecanismos faltarían como para que la población esté lo suficientemente informada y evitar esta desinformación, esta distorsión? Yo creo que hay que iniciar una campaña de difusión. Las recomendaciones del estudio, en uno de los puntos finales, recomienda una campaña intensiva de difusión hacia la población, hacia no solamente a la población en general, como se dice popularmente a la gente de a pie, sino también a las universidades, a los empresarios, ¿no? Una campaña de difusión muy intensa en la que la gente sepa que se tienen recursos, que no se están usando bien y que a través de estos recursos se pueden cerrar brechas importantes en salud, en educación, en vías de comunicación, ¿no? Esto cuesta, evidentemente, una campaña de este tipo tiene un costo, ¿no? Los gobiernos regionales muchas veces y nacionales, y locales no pueden gastar en comunicación, y si se gasta en comunicación, es curioso, los mismos medios de comunicación los critican porque gastan en comunicación, pero cuando al revés debería ser un tema de información, que la gente esté bien informada de cuánto se tiene. Además, tampoco es que se tenga mucho, digamos, no es que el Perú sea un país que el Estado tiene mucho dinero, ¿no? Ahí más bien somos un país pobre, pero esos pocos recursos que tiene el Estado deberían usarse bien, ¿no? Y para eso se requiere una información, con esa información la gente puede hacer un tipo de presión, ¿no? Hacia las autoridades para que realmente respondan a los objetivos que están planteados en los planes de desarrollo regional concertados, que como dije antes, no son vinculantes. Es algo increíble también que no se puede Así es, cambiar en la ley. Yo lo que haría, si fuera el Congreso, diría, el plan de desarrollo regional concertado así es. de Piura, de Catacaos, ¿no? El plan de desarrollo productivo de salud, por ejemplo, tiene que cumplirse obligatoriamente. La autoridad no puede tener ese manejo discrecional de en qué invertir, porque lo hace de una manera electoral, sí, de una manera electoral, ¿no? Invierten en zonas donde hay mucha población que puede votar y descuidan zonas rurales. El Plan de Desarrollo Regional Concertado de Piura, por ejemplo, establece inversiones en las zonas rurales, que no se hacen, porque no hay una obligación. Debería estar obligado. En el sector público hay un dicho que surgió hace muchos años, no me acuerdo, no recuerdo el personaje que dijo, papelito manda. No sé si recuerdas, José, eso, ¿no? Ah, sí, el de la OMPE, Entonces, el de la OMPE, de la, sí, eso, claro. así es. Entonces, el funcionario público, mientras no diga en la norma, en este caso la autoridad, el alcalde o el gobernador, mientras no le digan a la norma que está obligado a cumplir con el plan de desarrollo regional concertado, a hacer los proyectos que están en el plan de desarrollo regional concertado, él tiene una discrecionalidad total para hacer lo que él quiera. Si en el plan dice que tiene que hacer una pista de Paimas a Ayabaca, aunque eso no es competencia regional, ¿verdad? Es competencia de Provías nacional, pero supongamos que sea de competencia regional, aunque diga en el plan de desarrollo regional concertado, él si no quiere, no la hace. Hace otra vía, a otro Así sitio, es. y no pasa nada. Entonces yo creo que por ahí va un poco el tema. Más Una, que de aquí lo comento, un tema más. Sí. una pregunta final, y usted acaba de remarcarlo hace unos instantes, ¿no? ¿Cómo es que estos recursos no son bien utilizados, sobre todo en las circunstancias que vive Piura en este momento, ¿no? O sea, teniendo recursos que no son muchos, pero con estos Ujú, recursos se pueden justamente focalizar las principales necesidades, ¿no? Y usted ha citado claro. una serie de distritos, una serie de localidades de contexto provincial que sabemos en estos momentos atraviesan situaciones bastante complejas, ¿no? Entonces, recursos hay. El problema es Ujú. que no tenemos la capacidad de hacerlo. Así es, José. Mira, esto me da pie a comentar el otro tema que decía, ¿no? Un tema es el de vinculación, que debe ¿Ya? haber un tema vinculante entre planificación y presupuesto, y el otro es el tema de coordinación. La descentralización en el Perú ha sido un fracaso total, desde el inicio.
Desde el inicio porque no se cumplió con el espíritu de la ley. Al final el gobierno nacional transfirió el hueso y no la carne. Toda la carne se ha quedado, como dije yo, en los OP. Las OP en Piura operan todas las OP, habidas y por haber, y están desconcentradas, no descentralizadas. ¿Cuál es la diferencia? Que las desconcentradas dependen de Lima. Entonces, hay un problema que no hay coordinación, tampoco hay obligación de coordinar. Acá viene, por ejemplo, tú has mencionado el tema de la prevención Así es. para el posible futuro fenómeno del niño. Quien tiene todo el monto, el mayor, casi el 80% del monto de dinero para hacer la prevención, es la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. ¿De quién depende la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios? De Lima. No depende de la región. ¿No? La región, el gobernador y la alcalde están rogando que les pasen un poco, que bueno, tampoco, como dije antes, quiero defenderlos, podría ser que tampoco ejecuten bien, pero la ARCC en Piura no ha ejecutado bien los recursos que tiene. Es más, se ha descubierto toda la corrupción últimamente que ha habido el año pasado con el gobierno que entró, ¿no? Así es. Que cambió la gente que había. Entonces, este es un problema grave. No hay coordinación, no hay obligación tampoco de las entidades de coordinar en un territorio. En un territorio actúa el gobierno nacional con las OP, actúa el gobierno regional que tiene recursos para ciertos proyectos, actúan los gobiernos locales, y cada uno de estos tres niveles actúa por su cuenta. Es un desperdicio de recursos cuando podríamos ser eficientes actuando de manera coordinada. Pero, como te digo, no hay obligación ni vinculación de presupuesto, de planeamiento con presupuesto, ni obligación de coordinar en la región. Vienen los funcionarios de la ARCC de Lima, vienen con sus proyectos. Acá ejecutaron un plan de desarrollo de evacuación vial en Piura y contrataron una empresa española. Uno dice, oye, ¿quién conoce mejor el tema de la evacuación pluvial en Piura que los ingenieros y la gente que vive en Piura? Así es. Y contrataron una empresa española que estaban pero perdidos realmente. Eso te lo digo yo porque participé en una de las mesas, ¿no? Así es. Bueno, yo le agradezco, mi estimado doctor Guillermo Dulantos, por la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido bastante ilustrativa la explicación que nos ha dado y sobre todo una radiografía de cómo está en este momento la situación en la economía y de manera particular en Piura. Yo le agradezco como siempre la gentileza. Ha sido un gusto conversar con usted. Perfecto, José. Muchas gracias. Saludos, muy amable. Conversamos con el doctor Guillermo Dulanto, el reconocido economista, docente en la Universidad de Piura.